joven que mató al gigante. Y glorioso es estudiar esa historia y ver cómo en el nombre de Jehová de los ejércitos se enfrentó a este gigante tan poderoso que venía con espada y jabalina y con todo el ejército filisteo detrás de él. Y David va y con una honda y con una piedra simplemente se enfrenta a él porque viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Toma su piedrita, la pone en la honda, le da vuelo, la suelta y ¡pum!, en la pura frente, y la palabra de Dios nos dice que el gigante cae, ¿verdad? Y luego va y le corta la cabeza. Ah, qué chulada, ¿verdad? Toma la misma espada del gigante y le corta la cabeza. Aquello con lo que el gigante lo iba a matar a él toma y le corta la cabeza y lo mata. Me recuerda un poco la historia de la cruz, ¿verdad? La cruz que debería haber sido el instrumento de muerte en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a ser, de acuerdo al diablo, derrotado. Finalmente fue el medio por el cual Él, nuestro Señor Jesucristo, derrotó al diablo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor hace. El Señor toma las cosas que aparentemente son para mal de los creyentes, son para mal de aquellos que lo siguen y que lo aman y lo sirven, y que los malvados creen que van a usar en contra de ellos, y el Señor los toma y los usa para bien en las vidas de sus hijos. Así es que gloria a Dios por ello. Pero vemos también cómo Saúl, el rey de Israel, después de haberlo recibido como parte de su ejército y después de haber visto las proezas de David, empieza a sentir celos contra él y empieza a perseguirlo. Y hemos visto hasta ahorita cuando menos 3 ocasiones en las que Saúl lo ha querido matar. Sí, David está ahí con Saúl tocando su arpa, tratando de calmar su espíritu, porque recuerden, Dios había mandado un espíritu maligno a Saúl que venía y lo atormentaba, y cuando ese espíritu venía, David tocaba su arpa y eso hacía que el espíritu de David de Saúl se calmara. Y en una ocasión, mientras David estaba haciendo precisamente eso, Saúl, cegado por la ira, cegado por el odio, cegado por la envidia, toma la lanza y se la tira a David y lo quiere clavar en la pared, ¿verdad? David tiene que huir y vemos cómo se va David. No se lleva soldados con él, no trata de arrastrar gente consigo mismo, sino que se va solo y se va a un lugar que se llama Nabot de Ramá, que es en donde vive Samuel. Samuel el profeta, aquel que lo había ungido como rey, aquel que le había dicho que él iba a ser el próximo rey de Israel. Se va ahí, está con él unos días, ¿sí? Y cuando Saúl se da cuenta de dónde está David, envía unos grupos de soldados para que vayan por él, para que lo vayan a buscar, para que lo vayan a apresar y lo traigan a su presencia para matarlo. Pero cuando estos grupos de soldados que Saúl había enviado llegan ahí a Nabot de Ramá, dice que los profetas vieron a Samuel y vieron a David y vieron a un grupo de profetas que estaban profetizando. Y cuando hablamos de profetizar en este contexto, está hablando acerca de decir las maravillas de Dios, de proclamar las maravillas de Dios. Quizás estaban en un servicio de alabanza y dice que el Espíritu de Dios cayó sobre estos soldados y ellos también empezaron a profetizar. Ellos también empezaron a hacer lo que Samuel y David estaban y los otros profetas estaban haciendo. Todos los grupos que Saúl había enviado le sucedió lo mismo, y obviamente se olvidaron de la tarea que su rey les había dado y se dedicaron a adorar a Dios, ¿verdad? Suele suceder, ¿no es cierto? Suele suceder. A veces venimos a la iglesia sin ganas, quizás. A veces venimos a la iglesia forzados por nuestra esposa, forzadas por nuestro esposo, forzados por nuestros padres, ¿verdad? A veces forzados por nuestros hijos porque les gusta tanto la escuela dominical que nos fuerzan a traerlos, ¿verdad? Y están dale y dale y dale, como dice mi mamá, como cuchillito de palo hasta que nos convencen. Ok, te voy a llevar a la iglesia. Pero venimos con una agenda completamente diferente a la que quisiéramos venir. Pero llegamos y escuchamos los cantos y escuchamos oraciones y vemos a nuestros hermanos alzar sus voces, alzar sus manos, y de repente como que empieza a haber una transformación en nosotros. Y nos unimos a la adoración y empiezan a deshacerse nuestros problemas y nuestras preocupaciones y nos damos a la tarea de adorar a Dios. Pues eso fue lo que les sucedió a estos hombres. Pero no solamente a estos hombres, sino que cuando Saúl se da cuenta de que estos hombres no vuelven, él mismo va a buscar a David. Y cuando él va a buscar a David y llega a ese lugar, él mismo se pone a profetizar. Él mismo se pone a alabar al Señor.
Él mismo es lleno del Espíritu Santo una vez más. Y de hecho, noten ahí en su Biblia, miren en su Biblia, ahí en 1 de Samuel 19, los últimos 2 versículos del capítulo, dicen, y Saúl los fue a buscar, pero el Espíritu de Dios también vino sobre él, y mientras caminaba, iba profetizando hasta llegar a Nayot de Ramá. Versículo 24 dice, al llegar delante de Samuel, noten, se quitó la ropa, y totalmente desnudo siguió profetizando todo el día y toda la noche. Y desde ese día la gente suele decir, ¿también Saúl anda entre los profetas? Noten por favor lo que pasa aquí con Saúl. Recuerden, Saúl está en completa desobediencia a Dios. Saúl está en completa rebelión en contra de Dios. Saúl no está buscando hacer la voluntad de Dios. De hecho, Saúl quiere hacer lo contrario a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que David fuera rey, pero Saúl quiere matarlo. ¿Y qué sucede aún en este estado de rebelión? El Espíritu de Dios desciende sobre él y se pone a profetizar. Se le imparten dones espirituales a este hombre que está completamente en rebelión contra Dios. A este hombre que está haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Yo no sé ustedes, pero a mí se me hace extraordinario esto. A mí se me hace muy curioso y quisiera, cuando llegue delante de la presencia de Dios, le voy a decir, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿A qué se debió? Me imagino que el Señor me va a decir, ay, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz, pues por la misma razón que envié mi espíritu sobre ti también. Porque quería buscar que Saúl de alguna manera se diera cuenta que yo le amo y que quería que se volviera de sus malos caminos, se volviera a mí, se arrepintiera y así yo poder salvarlo del camino en el que iba. Porque Saúl había sido condenado a perder el reino ya por su desobediencia a Dios. Ahora no sabemos hasta ahorita si fue condenado a estar en el infierno por toda la eternidad por su desobediencia a Dios. Lo vamos a ver más adelante. Por ahorita vamos a orar para que el Señor nos revele a nosotros cuando lleguemos a esa porción de la Escritura si así fue. Pero noten cómo aquí Saúl tiene una experiencia sumamente emocional y religiosa. ¿Sí? Se llena de emoción, se quita toda la ropa. Obviamente son puros varones los que están en el lugar en donde estaban estos profetas. Era una escuela de profetas que Samuel había establecido. Y se pone a alabar a Dios y se pone a profetizar. Y la gente que sabe que esto sucedió dice, también Saúl anda entre los profetas, como preguntándose, ¿será cierto eso? ¿Saben? Algo triste de este episodio es que aún con esa experiencia, si Saúl no cambió de opinión y siguió persiguiendo a David. Siguió persiguiéndolo, siguió queriendo matarlo, siguió queriendo ir en contra de la voluntad de Dios, siguió en rebelión contra Dios, aún después de esta experiencia tan emocional y entre comillas tan religiosa. De todas maneras su corazón no cambió. Y lo que nos demuestra esto es que se puede tener una experiencia emocional en la iglesia. Se puede tener inclusive una experiencia religiosa dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, donde quiera que estemos. Pero eso no significa necesariamente que haya habido un verdadero cambio de corazón. ¿Sí? Hay mucha gente que se deja llevar por sus emociones. Hay mucha gente que iguala su salvación con las emociones que algún día sintió cuando escuchó el evangelio siendo predicado, cuando escuchó el llamado al arrepentimiento, cuando escuchó la palabra de Dios que vino y lo lavó y lo refrescó y ahora basa su salvación en esa emoción. Hay mucha gente que tiene experiencias religiosas, que van a ciertos lugares y sienten que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y la gente los ve y hablan en lenguas, se interpretan lenguas y hacen todo tipo de cosas. Pero en realidad el Espíritu Santo no vino y transformó su corazón, porque pasan esas emociones, pasan esas experiencias y la vida sigue igual. ¿Saben? Lo que tenemos que darnos cuenta es que hay verdaderas conversiones y conversiones falsas. Hay conversiones que son nada más una emoción, que es nada más lo que sentimos, que es nada más una experiencia que se tiene, pero no es esa experiencia, no es esa conversión en la que la persona, movida por el Espíritu Santo, no solamente siente, sino que
voluntariamente decide que de ese momento en adelante va a dar un giro de 180 grados a su vida y va a empezar a caminar en dirección opuesta a la que iba. Personas que creen en realidad lo que la palabra de Dios dice, de tal manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y porque lo creo, porque lo recibo y lo creo, de ese momento en adelante empiezo a examinar mi vida y me empiezo a asegurar de que la manera en la que ahora vivo muestre ese cambio y muestre esa novedad de corazón en todo lo que hago. Las experiencias, mis hermanos, las emociones, inclusive las experiencias religiosas se pueden tener en diferentes lugares y de muchas formas, pero no cambian el corazón. No se pueden imaginar cuántas mamás, esposas, esposos han venido y me han dicho: pastor, pero si yo lo miré, yo la miré, estaba llorando, se miraba arrepentida, se miraba arrepentido. Tuvo una reacción emocional tremenda que nunca había visto en él o en ella. Mire cómo Dios empezó a usarlo. Empezó a usarla. Y ahora está de nuevo en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Es salvo? ¿No es salvo? ¿Es salva? ¿No es salva? Y yo tengo que decir, no sé. La palabra de Dios nos dice: por sus frutos los conocerás. ¿No es cierto? Entonces yo me tengo que estar examinando constantemente para ver si los frutos que estoy produciendo son frutos que manifiestan la existencia de Dios en mi vida, son frutos que manifiestan el cambio de corazón que Dios vino a hacer en mí, o no. Y si no lo están manifestando, entonces tengo que ir a Dios y decir: Señor, ¿qué está pasando aquí? Ayúdame, muéstrame. Hoy en el capítulo 20 y en el versículo 1, noten lo que se nos dice ahí en 1 Samuel 20, versículo 1. David huyó de Nayot de Ramá, pero fue a hablar con Jonatán y le preguntó: ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Noten David aquí, ¿sí? Nosotros sabemos que no ha hecho nada malo. Él sin duda está convencido de que no ha hecho nada malo. Jonatán, sabemos que sabe que no ha hecho nada malo porque ha estado abogando por él delante de su padre Saúl. Y hemos visto que todo lo que David ha estado haciendo ha sido justo. Pero David quiere saber, quiere estar seguro de que lo que le está pasando no le está pasando por algo que él hubiera hecho, que no sea causa de algo que él provocó. ¿Sí? Y a veces podemos estar tan convencidos de que nosotros estamos en lo correcto, ¿no es cierto? Somos muy malos jueces de nosotros mismos, ¿verdad? Muy mal. Para juzgarnos nosotros mismos somos bien malos. Si fuéramos en realidad jueces que tuviéramos que decidir entre si condenarnos a nosotros mismos o no, les aseguro que ninguno de nosotros nos condenaríamos a nosotros mismos. Encontraríamos siempre alguna razón, encontraríamos siempre alguna situación o alguna excusa por la que somos como somos, hacemos lo que hacemos, de tal manera que nosotros mismos no nos veamos como culpables. Pero cuando se trata de juzgar a otra persona, ¿qué tal somos como jueces? Buenísimos, ¿no es cierto? Parece que hasta conocemos su corazón, sabemos cuál es su problema, sabemos cuál es la solución a su problema. Y si nada más me escucharan a mí, si escucharan mi consejo, si pusieran atención a lo que yo les estoy diciendo, su situación cambiaría. Créanme, yo soy muy buen juez de carácter. ¿Cuántos son buenos jueces de carácter? Conocemos a la gente sin conocerla, pero rápido, ¿verdad? No, ese camarada, mira los ojos que tiene. Los tiene muy pegados, ¿ok? Quiere decir que algo traen entre las manos. No, mira cómo viene vestido. Ese es marihuano de seguro. Ok. O mira, zapato charoleado y muy detrás. Se cree mucho. Somos tan buenos para juzgar a la gente, pero nosotros mismos no nos sabemos juzgar. Somos muy malos para juzgarnos a nosotros mismos. Yo creo que David aquí, cuando él sabía que no había hecho nada malo, le pregunta a Jonatán: dime por favor, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué mal he cometido contra tu padre para que quiera matarme? Saben que a menudo es bueno que hablemos con personas que confiamos en ellos, que son buenos amigos de nosotros, que sabemos que nos van a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
que no van a tener miedo de hablarnos con la verdad y que nos van a decir exactamente qué es lo que está pasando. Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Que alguien viene y me dice, sabes que esto no deberías de hacer. Es que no entiendes, tú no entiendes. No, es que mira, todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo lo ve. El único que no lo ve eres tú. Ande pues, todo el mundo. Sí, todos dicen lo mismo de ti, pero tienen miedo de decírtelo. Pero todos lo ven menos tú. ¿Saben qué? A veces nuestra esposa viene con nosotros y nos dice cosas como esas, ¿verdad, varones? Honey, es que los chamacos lo ven, tus hijos lo ven. Hasta tu mamá me ha dicho que eres un cabeza caliente, que te enojas de volada y todo el mundo lo sabe, menos tú. O el esposo a la esposa, ¿verdad? Ay, mujer, tú haces hablar a los ángeles. Tú haces que los ángeles se enojen. Y todo el mundo lo sabe, menos tus amigas lo saben, nomás que no te quieren decir porque te tienen miedo. Porque esas acrílicas que traes están medio feroces. Somos muy buenos para juzgar a los demás, pero no sabemos juzgar a nosotros mismos. Y a menudo deberíamos de hacer esto que está haciendo aquí David. Jonatán, ¿qué hice? Por favor, dime, por favor. Quizás yo esté tan sumergido en mi propio drama, en mi propia desesperación, en mi propia depresión, que no lo puedo ver. Tú, que estás afuera de todo este argumento, tú dime de qué se trata. ¿Qué he hecho? Es bueno de vez en cuando ser examinados por otros. Porque nos hacen ver cosas que nosotros mismos no vemos en nosotros mismos. Y no debemos enojarnos con ellos, no debemos de juzgarlos, debemos de decir, ok, es posible, si todos lo están diciendo, si ya van 2 o 3 personas que me dicen lo mismo, voy a cambiar esa situación y voy a ver qué pasa. Cuando menos intentarlo, ¿no es cierto? Sí, en el libro de Proverbios, leemos en Proverbios 12:15, el necio piensa, ¿qué piensa el necio? Que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. El necio siempre piensa que está bien, el necio siempre piensa que va por el camino correcto, el necio no necesita pedirle instrucciones a nadie de cómo llegar del punto A al punto B, ¿no es cierto? Viejo, párate y pregunta ahí en la gasolinera esa. No, yo no necesito preguntarle a nadie, es exactamente a dónde voy. Mira, ¿por qué no le hablas al hermano fulano de tal para ver si te puede dar un... No, yo sé de plomería. Espérate, verás, ahorita destapo el caño, ahorita pongo esta llave, ahorita... Y ya cuando está todo mojado, toda el agua regada por todos lados, hermano, ¿sabe qué? Que no me puede ni ayudar. Mija, mira, háblale a la hermana fulana de tal, ella tiene experiencia en eso. A ella no, cualquier otra persona, menos a ella. El necio piensa que va por buen camino, pero el sabio presta atención al consejo. Ahora, tenemos un gran amigo con el que podemos ir todo el tiempo a pedirle que nos escudriñe, a pedirle que busque nuestro corazón para ver si hay algo malo en nosotros, y ese se llama Jehová de los ejércitos, el Dios, creador de cielos y tierra. David, fíjense, David, que nosotros, como les dije, sabemos que no había hecho nada malo, sabemos que es un hombre conforme al corazón de Dios. David varias veces fue con Dios a preguntarle, a pedirle que buscara en su corazón. Noten lo que David escribe en el Salmo 7, los versículos 1 al 5. Dice, Señor mi Dios, en ti confío, ponme a salvo de los que me persiguen. No permitas que como leones me desgarren, que me destrocen sin que nadie me defienda. Versículo 3 dice, Señor, mi Dios. Noten, ¿qué mal he cometido? ¿Acaso hay maldad en mis manos? ¿Acaso les he pagado mal a mis aliados, dejando sin más en libertad a nuestros adversarios? Si es así, que el enemigo me persiga, que me alcance y me haga rodar por tierra, que ponga mi honor por los suelos. Noten la oración de David aquí. Señor, ¿he hecho algo? ¿Acaso no he pagado bien a aquellos que me han ayudado? ¿Hay alguna maldad en mis manos sin querer o sin saber o sin pensar? ¿Cometí algún pecado que sea digno de estar siendo perseguido por estas personas? Señor, si así es, ¿sabes qué? Permite que me alcancen, permite que me hagan rodar por tierra,
permite que pongan mi honor por los suelos. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir, Señor, si yo estoy mal en esto, ¿sabes qué? Manda un rayo que me parta ahorita mismo. Señor, si yo estoy en el equivocado, ¿okay? Que pierda todo lo que tengo. Señor, si yo soy el que está cometiendo un error aquí, Señor, que haya serias consecuencias para mí en mi vida. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decir eso? Es más, ni siquiera le preguntamos, ¿verdad? Ni siquiera decimos, Señor, si yo estoy mal. Señor, tú sabes que yo estoy bien. Tú sabes que en mi corazón no hay maldad. Tú sabes que mis motivos son buenos. Tú sabes que lo único que quiero es el bienestar de él, de ella o lo que sea. Cuando a veces sabemos muy bien que ese no es el caso. Quisiéramos que eso fuera, pero a veces estamos pensando egoístamente. Aquí David le dice, Señor, mira, si estoy mal, que mis enemigos me alcancen, que me hagan rodar por tierra, que pongan mi honor por los suelos. En el Salmo 26 y el versículo 2, noten lo que David le pide al Señor. Ponme a prueba, Señor. Examíname. Escudriña mis anhelos y mis pensamientos. Nosotros nunca pedimos que nos ponga a prueba, nosotros queremos que nos saque de la prueba, ¿verdad? Cualquier prueba queremos que nos saque de ella, pero nunca le decimos, Señor, ponme a prueba, examíname, escudriña mis anhelos y mis pensamientos. ¿Saben? La palabra que se traduce aquí, escudriña, es como cuando alguien busca piojos en la cabeza de alguien. ¿Ok? Liendres. ¿Ok? Y tiene que buscar hasta lo más profundo del cabello para tratar de quitar todo eso. David le está diciendo, Señor, expúlgame espiritualmente hablando. Busca hasta donde tengas que buscar. Llega hasta donde tengas que llegar. Y sabes que no solamente escudriñes mis hechos, sino que escudriña mis anhelos, los deseos que tengo. Son deseos que te honran a ti, son anhelos que te van a traer gloria, son anhelos que van a ser para el bien de mi familia, para el bien de mi esposa, para el bien de mis hijos, para el bien de nuestra iglesia, para el bien de... ¿O son egoístas? Escudriña mis pensamientos, hasta lo que pienso, Señor. Tú míralo detenidamente. Y si necesito cambiar de manera de pensar, por favor, ayúdame a hacerlo. No quiero seguir pensando como estoy pensando si lo que estoy pensando te está ofendiendo a ti. Debemos de hacer eso, debemos ser como David. ¿Sí? Y buscar a nuestros Jonatanes. Y ir con Dios y decirle, Señor, escudriñame. Debemos tener el valor. ¿Saben por qué debemos tener el valor con Dios más que con cualquier otra persona? Porque cuando vamos con ese corazón delante de Dios y Él nos escudriña y encuentra algo malo en nosotros, ¿saben qué hace? Como los piojos y las liendras, los quita y nos deja limpiecitos una vez más. Pero a veces preferimos andar así, a permitir que Dios nos examine hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos revele cuando estamos haciendo algo malo. Noten en el versículo 2, Jonatán le respondió, ¿matarte? De ninguna manera, mi padre no hará nada, sea grande o pequeño, que no me lo haga saber. ¿Por qué habría de encubrirme ese asunto? No puede ser. Noten, Jonatán trata de calmar a David diciéndole que sin duda su padre le diría a él, a Jonatán, si tuviera planes de matar a David, pero David no podía confiar en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo había tratado de matar 3 veces. Ahora, cuando alguien está queriendo hacer algo malo, ¿lo revela? ¿Se lo dice a alguien? ¿Lo cuenta? No, lo mantiene en secreto para poder llevar a cabo la fechoría que quiere llevar a cabo. Entonces David no confía en el ser humano. David no confía en que Saúl, mi papá me va a decir por qué es mi papá. Pero noten en el versículo 3, pero David insistió y le dijo, tu padre sabe muy bien que yo cuento con tu buena voluntad, así que pensará no entristecerte al darte a conocer sus planes, pero el Señor es testigo, lo mismo que tú, de que estoy a un paso de la muerte. Noten cuánto drama, noten cuánto drama de David aquí. Tu padre sabe, Jonatán. Tu padre sabe que nosotros somos buenos amigos, que nuestros corazones están entretejidos el uno con el otro.
Y no va a querer hacerte ningún mal, no te va a querer decir para que no te entristezcas. El Señor es testigo, y tú también, de que estoy a un paso de la muerte. En otras palabras, me falta así de poquito para morir. Algo tiene que pasar, algo tiene que hacer alguien, algo tienes que hacer tú para que yo no muera. Está haciendo aquí David lo que algunos llaman una confesión negativa. Está confesando algo que es negativo para su vida, ¿verdad? Y yo creo que los predicadores de la sanidad y la prosperidad le dirían a David, David, no digas esas palabras, esas son confesiones negativas. Y si confiesas con palabras negativas, entonces la negatividad va a venir a tu vida. Tienes que dar confesiones positivas, porque si piensas positivamente, si hablas palabras positivas, entonces eso es lo que va a traer a tu vida, eso es lo que va a venir a tu vida. ¿Sí? Entonces no hables así, no digas esas tonterías. Confiesa positivamente, no voy a morir. Saúl no me va a matar. Declaro que voy a ser libre de la lanza de Saúl. No. ¿Saben qué vemos aquí? Vemos a un ser humano completamente casi destrozado. Vemos a un ser humano desesperado. Vemos a un ser humano que no encuentra, que no lo calienta ni el sol, diría un conocido mío. ¿Sí? ¿Qué le diríamos nosotros a David? ¿Qué le diríamos nosotros a David? Quizás le diríamos, David, pero ¿qué onda, mano? ¿En dónde está tu fe? ¿Que no tienes suficientes pruebas de que Dios está contigo? Digo, mataste al gigante. 3 veces te ha querido matar Saúl y no ha podido. ¿Dónde está tu fe? ¿Cree en Dios? ¿Que no crees en Dios? ¿Que no crees que te puede salvar? ¿Que no crees que Él puede hacer? Acuérdate, todas las cosas le sirven a bien. Aquellos que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. ¿Y qué tal si somos llamados a morir? Porque lo amamos y es de acuerdo a su propósito. ¿Y qué tal si somos llamados a sufrir? Porque lo amamos y esto es de acuerdo a su propósito. Ah, no, es que esa es una confesión negativa, eso no. Tienen que ser puras cosas positivas. ¿Que no tienes suficiente fe? ¿Que no tienes suficiente prueba? ¿Saben? Eso es lo que nos quieren decir a veces, ¿no es cierto? Algunas han pasado por una depresión tremenda en la que no pueden ni siquiera levantarse, no pueden ni comer. Sí. Yo pasé por esa situación en una ocasión en mi vida. Bajé de peso como no se imaginan. A lo mejor me caería bien una depresioncita. No es cierto, no es cierto. Una prueba como esa. No podía ni levantarme. No podía prender la televisión, estaba acostado, iba a trabajar únicamente porque necesitaba el dinero, pero cuando llegaba donde trabajaba me metía en mi oficina y no quería saber nada de nadie. Y lo único que me movía era el peso del mismo trabajo, pero pasé por esa situación. ¿Alguna vez han pasado ustedes situaciones así? O situaciones quizás en las que hay una desesperación tremenda, no sabemos cómo le vamos a hacer, no sabemos cuál será el siguiente paso, no sabemos a quién ir, ya extinguimos todas nuestras opciones y ya no queda más que ver qué va a pasar. Y luego viene alguien y nos dice, es que no tienes suficiente fe, es que tienes que creer. Es que tu fe no es lo suficientemente fuerte. ¿Sí? ¿Saben qué? Quiero darles un consejo. Nunca dejen que nadie los haga dudar de su fe en Dios. Nunca dejen que nadie los haga pensar que es por su falta de fe que están pasando por las situaciones por las que están pasando. Nunca dejen que nadie los convenza de que es porque no confiesan positivamente suficientes cosas que no están pasando por cosas positivas. Porque a veces, como en la vida de Cristo, como en la vida de Pablo, como en la vida de David,
El Señor nos deja pasar por estas pruebas porque tiene algo para nosotros aún en medio de ellas, que nos fortalecen, que nos ayudan a ver cuando terminamos de pasar por esas pruebas, de que Él estuvo con nosotros 100% del tiempo. Y cuando nos encontramos en esas situaciones debemos hacer lo que... ¿Se acuerdan de aquel padre que llevó a su hijo con Jesús porque tenía un espíritu malo que lo atormentaba constantemente? ¿Se acuerdan? Estaba desesperado, ya no sabía qué hacer, ya no tenía a quién recurrir. Y lo lleva con Jesús. Y le dice a Jesús, esto es lo que le pasa a mi hijo, esto es lo que constantemente está cayendo sobre él y ya no hay qué hacer. Y nosotros debemos hacer lo mismo que este padre hizo cuando llevó a su hijo a Jesús para que le sacara el espíritu malo que lo atormentaba. En Marcos capítulo 9, comenzando con el versículo 20, se nos dice, cuando se lo llevaron al hijo, a Jesús, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua con la intención de matarlo. Y luego le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Está desesperado el padre, no sabe qué hacer. Y le dice al Señor, si puedes hacer algo, por favor, ten compasión y hazlo, ayúdanos. Ya no soporto ver a mi hijo de esa manera. Y me encanta lo que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 23, en la versión Reina Valera contemporánea, dice, Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Me encantan las palabras de Jesús. ¿Cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. El versículo 24 dice, al instante el padre del muchacho exclamó, creo, ayúdame en mi incredulidad. Él estaba seguro de que creía que Jesús lo podía hacer. Pero había algo ahí que llenaba su corazón de incredulidad, como, ok, creo que lo puede hacer, pero ¿qué tal si no lo quiere hacer? ¿Saben qué? A veces nosotros cuando nos encontramos en las situaciones como este padre, cuando estamos desesperados, cuando estamos deprimidos, cuando sentimos que nadie nos puede ayudar, nosotros podemos venir con estas mismas palabras y decir, Señor, yo creo, yo tengo fe, pero siento que mi fe no es suficiente ahorita. Esta prueba es demasiado grande, demasiado pesada. La situación es insoportable. Señor, creo. Pero por favor, ayuda mi incredulidad. Dios no se va a enojar con nosotros. Si terminamos de leer la historia, Jesús liberó al hijo de este mal espíritu. ¿Lo liberó? Aun cuando el padre dijo, ayúdame en mi incredulidad, aun cuando estaba confesando que creía, pero había cierta incredulidad en él, de todas maneras el Señor respondió positivamente a su confesión. ¿Saben qué me dice esto? Que cuando este padre dijo, creo, ayuda mi incredulidad, el Señor inmediatamente le dio la habilidad para creer por lo que estaba esperando. Pero tuvo que ir a confesarle que había algo en su corazón que no lo dejaba creer completamente. No se trató de hacer el fuerte, no trató de empezar a confesar positivamente que el demonio iba a salir de su hijo, no trató de hacer parecer que tenía la fe que él mismo sabía que no tenía. Simplemente dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y en ese momento el Señor, por la confesión que él hizo delante de él, el Señor le dio la habilidad para creer y su hijo fue sanado. A veces no vamos con Dios porque sentimos que nos va a rechazar. Porque no vamos creyendo, porque vamos dudando, aunque no queramos admitirlo, vamos dudando. Dios no nos va a rechazar. Tenemos que ir y decirle, Padre, yo creo, con todo mi corazón creo. Ayuda mi incredulidad. Porque aunque ninguno de nosotros nos guste admitirlo, ha habido veces en las que dudamos de Dios. Les digo una cosa, Dios no se ofende por ello.
Dios no se enoja con nosotros. Lo único que tenemos que hacer es seguir clamando a Él. No darnos por vencido, así como este Padre. Y esperar que Dios va a hacer lo que Él dice que va a hacer a través de Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús las promesas de Dios son para nosotros, ¿qué? Sí y amén. Sí y amén. Entonces no tengan miedo de ir a Dios con una fe débil. Tengan miedo de que esa fe débil les evite ir a Dios. A Dios podemos ir con cualquier cosa, a Dios podemos ir con cualquier pecado, a Dios podemos ir con cualquier falta y confesársela a Él, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad y luego darnos lo que le pedimos. Pero tenemos que tener confianza en Él. En el versículo 4 de 1 de Samuel 20 sigue diciendo, y Jonatán le respondió, dime, ¿qué quieres que haga por ti? Y lo haré. Noten la amistad de David y Jonatán. Jonatán le dice, ok, entiendo, veo tu desesperación, veo lo preocupado que estás, veo que no, sientes que no hay nada que nadie pueda hacer. Ok, ¿qué quieres que haga por ti? Dime lo que quieres que haga por ti y lo hago. Y saben que esto es lo que debemos de tratar de hacer nosotros por quienes están en el estado de desesperación e incertidumbre en el que se encontraba David. Cuando alguien está así, esa es la clase de amigo, de amiga que debemos de ser. Estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para ayudarles a pasar por la situación por la que están pasando. Porque a veces lo que necesitamos no es alguien que nos predique, no es alguien que nos cite versículos de la Biblia que pueden o no aplicarse a nuestra situación solamente porque ellos creen que se aplica a nuestra situación. Necesitamos a alguien que nos escuche, necesitamos un amigo que nos diga, ok, dime qué quieres que haga. Necesitamos un amigo como Jonatán aquí. ¿Qué quieres que haga? Hay un problema con eso, sin embargo, el problema es que para tener amigos así, tenemos primero que ser amigos así. Pero cuesta mucho ser amigos así, ¿no es cierto? Bueno. Oh, sí. ¿Otra vez? Sí. Pues ya te dije. Ora. Cae de rodillas y ponte a orar. Lee los salmos. Sí. Efesios 5, sí, dile que te debe amar como Cristo amar. Sí, esas son. Y luego ven al esposo. ¿Sabes qué? Me está entrando otra llamada. Te llamo en cuanto me desocupe. Se tiene que invertir nuestra vida, se tiene que invertir nuestro tiempo, a veces tiene que invertir nuestro tesoro para poder ser un amigo así. Cuando somos amigos de esa clase, entonces podemos esperar tener amigos de esa clase. Pero a veces levantamos barreras. A veces levantamos barreras para no lidiar con los amigos. Y no tenemos amigos. Y debemos de buscar tener amigos. Entre toda esta gente que hay aquí, usted puede encontrar un buen amigo, una buena amiga. Dense el tiempo de conocerse, dense el tiempo de conocerse, dense el tiempo de convivir, dense el tiempo de ser vulnerables los unos delante de los otros. Y verán cómo encuentran un amigo así. Necesitamos amigos como lo que se nos menciona, por ejemplo, en Proverbios 17:17, que nos dice, el amigo ama en todo tiempo. En el tiempo de angustia es como un hermano. Tenemos que tener amigos así que nos amen en todo tiempo y que en el tiempo de angustia sea como un hermano, quizás más cercano que un hermano. Sí. Los amigos nos pulimos, los amigos nos complementamos los unos a los otros. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza o se pule, y así el hombre aguza o pule el rostro de su amigo.
¿Saben que cuando tenemos amigos cercanos podemos pulirnos los unos a los otros, quitarnos las asperezas los unos a los otros? Y a veces es fácil, ¿no es cierto? Pero a veces vuelan chispas también, ¿no es cierto? Pero seguimos siendo amigos. Seguimos siendo amigos porque tenemos algo que nos une, que es el Espíritu Santo de Dios cuando somos cristianos, y somos más que amigos, somos hermanos. En Eclesiastés 4, versículos 9 y 10 se nos dice: dos son mejor que uno porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos tropieza, el otro lo levanta, pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Nos necesitamos el uno al otro. Yo los necesito a ustedes. Espero que ustedes me necesiten a mí. Yo quiero ser su amigo y quiero que sean mis amigos. Sí, nos necesitamos. Sí. Y esta es la clase de amigo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. ¿Sabían esto? Él es nuestro amigo. Había un himno que cantábamos en la iglesia del Nazareno que decía: hallé un buen amigo, Jesús mi Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Es nuestro amigo. Pero más que eso, es nuestro hermano. ¿Sabían ustedes que ustedes pueden llamar a Jesucristo su hermano? Ustedes pueden llamar a Jesucristo su hermano. Yo puedo llamar a Jesucristo su hermano. Dios nos llama a los hermanos de Jesucristo. En Romanos capítulo 8, en el versículo 29 se nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre ¿quiénes? Entre muchos hermanos, entre los cuales nos contamos nosotros. Podemos dirigirnos a Jesús como nuestro hermano. Podemos hablar con Él como nuestro mejor amigo. Podemos hablar con Él como alguien que está cercano a nosotros y que tiene nuestro bien en mente. Pero a veces hablamos con muchísima gente antes de hablar con Él. Confesamos nuestras faltas a muchísima gente antes de confesárselas a Él. Buscamos fortaleza en otra gente y en otras cosas en lugar de buscarla en Él. Y noten, entre más tiempo pasamos con Él, más somos hechos conforme a su imagen. ¿Sí? Porque se nos dice ahí mismo que a los que conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. En Juan capítulo 15, versículos 13 al 15, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. ¿Por quién murió Jesús? Por nosotros. ¿Qué somos entonces para Jesús? Sus amigos. ¿Y qué es Él para nosotros? Nuestro amigo. El que ama en todo tiempo. El que es más cercano que un hermano. El que está ahí siempre para acompañarnos. En el versículo 14 de Juan 15 sigue diciendo: ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Escucharon? ¿Leyeron la última parte? Yo los llamo mis amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. ¿Qué quiere decir? Cristo nos ha dado a conocer todo lo que nosotros necesitemos saber acerca de Dios y de parte de Dios. Ya nos lo dio todo. No hay que ir a buscarle por otro lado, no hay que ir a buscar experiencias religiosas, no hay que ir a buscar lugares en donde nuestras emociones sean movidas, no hay que ir a buscar en otras religiones. Dios le dio todo al Hijo que debía darnos a nosotros y Él nos dio todo a nosotros. Así es que podemos conocer todo acerca de Dios y de su Hijo y de su Espíritu por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. ¿Y en dónde nos ha dado nuestro Señor Jesucristo toda esa información? La palabra de Dios en la Biblia. Pero no podemos poner la Biblia debajo de nuestra almohada y acostarnos encima de ella y pensar que toda esa información tan gloriosa por osmosis o por algún otro proceso va a pasarse de la Biblia
a nuestro cerebro y de nuestro cerebro a nuestro corazón. ¿Saben qué tenemos que hacer? Abrirla, leerla, escudriñarla. Decir, Señor, háblame, dime, aconséjame, ilumíname, escudriñame. Tenemos que abrirla. No sirve de nada cuando está cerrada. ¿Saben cuántas Biblias tengo yo en mi casa? Ni me acuerdo. En serio, no me acuerdo. Bilingües, Reina Valera 60, Reina Valera contemporánea, King James, New King James, ESV. ¿Saben cuántas necesito para poder recibir el mensaje que Dios tiene para mí el día de hoy? Una. Y ahora la puedo abrir en donde quiera. Miren, aquí la traigo en mi iPad, la tengo en mi teléfono, tengo en mi computadora, en donde quiera. Jesús quiere revelarnos todo lo que el Padre le ha dado a Él, pero lo hace a través de su palabra. Él quiere ser nuestro amigo. Él es nuestro hermano. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra ayuda en el tiempo en el cual pasamos por pruebas. Y no se enoja con nosotros cuando vamos a Él y con sinceridad le decimos, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Al contrario, nos da nuevas fuerzas, nos da nueva fe y nos levantamos de ahí victoriosos, aunque la victoria todavía no haya sido dada. Nos levantamos ya viéndola de lejos porque Él lo ha prometido. Amén.